Hoy pasamos al libro de Ezequiel. Ezequiel fue un hombre profundamente influenciado por Jeremías, al menos durante 25 años. Él estuvo en Babilonia. ¿Sabes? Dios le había dicho a su pueblo, tienes que ser castigado. Acepta este juicio que estoy enviando sobre ti. Sométete al rey de Babilonia y vete. Vimos a través de Jeremías que él intentó salvarlos de ir a Babilonia durante más de 40 años, pero ellos no escucharon. Y finalmente les dijo, bueno, ahora lo mejor para ustedes es aceptar el castigo. Verás, Dios no quiere castigarnos. Jesús nunca tuvo que ser castigado. Pablo nunca habría necesitado un aguijón en la carne a menos que estuviera en peligro de orgullo espiritual. El castigo viene cuando Él ve que nos estamos desviando o nos hemos desviado. Y cuando eso sucede, lo mejor es someterse al castigo. Así que Él le dijo al pueblo, si van a Babilonia los bendeciré. Acepten el castigo por 70 años. Acepta la disciplina. Y mucha gente fue. Algunos fueron forzados a ir. Pero allí Dios les dio profetas. A Ezequiel y a Daniel. ¿Ves? Eso es de gran aliento. Los profetas no eran solo cuando estaban en Judá, sino que allí en esa tierra lejana Dios los amó, les envió profetas, incluso en un tiempo de disciplina y reincidencia. Y Dios sigue enviando a sus profetas para hablarnos. Él no nos abandona. Y en Ezequiel capítulo 1, versículo 3, leemos que Ezequiel era hijo de un sacerdote y él estaba entrenando para ser un sacerdote. Pero en el año 30, cuando él tenía 30 años, versículo 1, Dios lo llamó para ser profeta. Nosotros podemos planear nuestra vida para tener un cierto ministerio y Dios puede llamarnos a algo totalmente diferente. Y entonces debemos estar dispuestos, como Ezequiel, a dejar aquello y acudir a lo que Dios nos ha llamado. La vida de un sacerdote era mucho más segura que la de un profeta. Los sacerdotes no solían ser asesinados, los profetas sí. El profeta pasaba por momentos muy difíciles, porque la mano de Dios era muy pesada sobre un profeta la mayoría del tiempo. Y Ezequiel sufrió. Él no habría sufrido así si él hubiera sido sacerdote. Hay ciertos ministerios en el reino de Dios que implican más sufrimientos que otros. El Señor le dijo a Pedro, otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Y cuando sufrimos, la tentación es mirar a otras personas como Pedro miró a Juan y dijo, ¿qué pasa con él? Y el Señor dice, eso no es asunto tuyo, tú solo sígueme. Si Dios te llama a un ministerio que implique sufrimiento, mi consejo es que no mires a nadie más, no te preocupes por eso. Ezequiel respondió inmediatamente. Y gracias a Dios que respondió. Si él no hubiera respondido, nunca habríamos oído hablar de él. Si Hudson Taylor no hubiera respondido cuando Dios le llamó para ir a China, y si Charles Stud no hubiera respondido cuando Dios lo llamó para ir a África, nunca habríamos oído hablar de ellos. Si Jim Elliot no hubiera respondido cuando fue llamado a ir a Sudamérica, nunca habríamos oído hablar de él. Y nunca habríamos oído hablar de Ezequiel. Ellos respondieron tan pronto como Dios los llamó. Y 30 años parece ser muy significativo tanto para el Antiguo y Nuevo Testamento. José tenía 30 años cuando se convirtió en gobernante de Egipto. David tenía 30 años. Ezequiel tenía 30 años. Jesús tenía 30 años. Y creo que la mayoría de los apóstoles tenían alrededor de 30 años cuando comenzaron su ministerio. Y eso me da una indicación de que es alrededor de esa edad en la que Dios quiere elegirnos para cumplir un ministerio a través de nosotros. Pero antes de eso, pasa años preparándonos para un ministerio.
Y si permites que Dios te prepare durante los años previos a tu llegada a esa edad de ministerio, entonces cuando tengas 30 o 35 años, puedes estar listo para el ministerio que Dios ha planeado para ti. Pero muchos jóvenes son impacientes. Ahora, no estoy diciendo que no podamos salir a servir a Dios. Puedes servir a Dios cuando tienes 16 años. Pero en los primeros años, Dios tiene que mantenerte bajo autoridad. Y a muchos jóvenes les molesta esa autoridad. Y así nunca en toda su vida llegarán a un ministerio. Estoy seguro de que Ezequiel en sus días de juventud se sometió a la profecía de Jeremías, la escuchó y la estudió. Dios vio la fidelidad de este joven y le dijo, no serás un sacerdote, vas a ser mi profeta. Y dice aquí que los cielos se abrieron sobre él y él vio visiones de Dios y el Señor le dio un mensaje. Los cielos se abrieron y dice que la mano del Señor estaba sobre él. Esa es una expresión que aparece 7 veces en Ezequiel. La mano del Señor estaba sobre él. Eso significaba que él no podía hacer lo que él quería. Es como si Dios dijera, tienes que ir donde yo quiera que vayas. Ahora, si pudiéramos vivir así toda nuestra vida, con los cielos abiertos sobre nosotros todo el tiempo, y eso es muy fácil. Si mantienes tu conciencia limpia, si eres humilde para humillarte, y si tienes temor del Señor, los cielos pueden estar siempre abiertos sobre ti. Y también si permites que la mano del Señor esté sobre ti incluso cuando te lleve a donde no te gustaría ir. Ves ciertos momentos, por ejemplo, en el verso 3 donde dice que la mano del Señor estaba sobre él y él iba en el calor de su espíritu. Él no quería ir, pero fue porque él estaba sometido a Dios. Un verdadero siervo de Dios no vive de sentimientos. No es cuestión de si me apetece ir. Tener ganas de ir es para aquellos que se sirven a sí mismos. Los que sirven a Dios van tanto si tienen ganas de ir o no. Se mueven por la mano del Señor y el mensaje de Dios. A partir del versículo 4, Él nos da una descripción de esta visión que Él vio. Y solo quiero mencionar algunas cosas de esta visión. Dice en el versículo 5, había 4 seres vivientes que salieron de esa nube y cada uno de ellos tenía 4 caras. Versículo 10, cada uno tenía cara humana por delante, cara de león a la derecha, cara de buey a la izquierda y cara de águila por detrás. No sabemos exactamente lo que significa, pero vemos algo de eso en Apocalipsis. Tal vez podríamos referirnos a esto así. El león habla de fuerza, poder y autoridad. El buey habla de servicio. El águila habla de ser celestial. Y el hombre habla de que a pesar de todo, es muy humano. Y también podrías relacionar esto con los diversos aspectos de Cristo. Pero estas son características que ciertamente deben encontrarse en todos los siervos de Dios. Solo mencionaba eso de pasada. Ahora, el punto que quiero que mires aquí es sobre esta visión donde él vio ruedas en el suelo en el versículo 15. Las ruedas se movían junto con el espíritu. Dice en el versículo 20, el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Así que donde fuera el espíritu, iban también las ruedas y los seres. Cuando los seres se movían, las ruedas se movían. Cuando los seres se detenían, las ruedas se detenían. Cuando los seres volaban hacia arriba, las ruedas se elevaban. Y aquí se habla de que dentro de cada rueda había otra rueda en el versículo 16. Cada rueda tenía una segunda rueda que giraba en forma transversal dentro de ella, y eso significa ir en esta dirección o en esta otra. Y esta es una imagen de la obra soberana de Dios en las circunstancias que se presentan en nuestra vida. Las circunstancias que encontramos, ya sea en esta dirección o en esta otra, donde quiera que vayamos, hay una obra soberana de Dios y el Espíritu Santo trabaja a través de estas circunstancias. Cuando el Espíritu se fue, las ruedas se fueron. Eso es lo que dice.
Donde quiera que iba el Espíritu, iban también las ruedas. Así que el Espíritu Santo es el que controla las circunstancias de nuestra vida. Creo que esta es una de las cosas más importantes que debemos reconocer en estos últimos días. La soberanía de Dios sobre todas las circunstancias, ya sea si las ruedas van hacia el norte, sur, este y oeste. No hay diferencia. Una rueda va de esta o esa manera, pero es una obra soberana de Dios en todo. Donde quiera que vayas, encontrarás la obra soberana de Dios, de norte a sur, este y oeste. Recuerda que Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Hoy en día eso ha cambiado por predicadores que dicen, la gente está muriendo en pecado. Por lo tanto, vayan a todas las naciones. Pero eso no es lo que dijo Jesús. Jesús nunca dijo, la gente está muriendo en pecado. Por lo tanto, vayan a todas las naciones. Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues a todas las naciones. Si yo saliera a servir al Señor porque creo que eso es una necesidad, por ejemplo, en mi caso, soy maestro y creo que hay una necesidad de un ministerio de enseñanza. Así que voy aquí, allá y a todas partes. Voy a volverme ansioso, al igual que muchos trabajadores cristianos que se han convertido en personas ansiosas. Yo digo, Señor, tú tienes toda autoridad en el cielo y en la tierra. Si me dices que vaya y haga discípulos, yo lo haré. Así es como se debe servir al Señor. Entonces encontrarás que todas las circunstancias obran para tu bien. Pero si andas por donde te gusta y haces lo que te gusta, verás que las cosas no funcionan exactamente como Dios quería o como a ti te gustaría. Así que aquí vemos una vida guiada por el Espíritu. Esa es una vida verdaderamente espiritual. Aquí se habla de los ojos del Señor. Segunda de Crónicas 16, verso 9. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Pasemos ahora a los versículos 26 al 28. En ese trono había una figura con apariencia de hombre. Lo rodeaba un halo luminoso, como el arco iris que brilla entre las nubes. Y como sabemos, este es el símbolo del pacto de Dios. Hay dos cosas que debemos recordar. Ambas están aquí en este capítulo. Una es la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias de la tierra que nos afectan. La segunda es el pacto de Dios simbolizado por el arco iris. Debes recordar que Dios ha hecho un pacto eterno con nosotros a través de Jesucristo. Él ha dicho en Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6, nunca te dejaré ni te desampararé. Él ha hecho un pacto eterno con nosotros. Esa es la base sobre la que nos movemos. No nos movemos sobre la base de la necesidad humana, aunque la miremos. No vivimos temiendo a los gobiernos humanos ni a sus normas y reglamentos. Nos movemos bajo la soberanía de Dios, creyendo que somos un pueblo del pacto. Es tan importante recordar eso en estos días. Vayamos al capítulo 2. Encontramos aquí a un hombre que está bajo la autoridad de Dios. Versículo 1, el Señor me dijo, levántate, quiero hablarte, y el Espíritu entró en mí mientras me hablaba, y me puso de pie. Entonces escuché atentamente sus palabras y me dijo, te envío a la nación de Israel. ¿Sabes? Mientras esperamos en Dios, aunque no escuchemos una voz audible como Ezequiel, yo creo que es posible tener un sentido tan real y tan cierto del llamado al que Dios te envía como lo tuvo Ezequiel, aunque puede que tome tiempo. Ahora bien, cuando empecé mi ministerio, no supe inmediatamente lo que mi ministerio iba a hacer, pero ahora con el paso de los años empecé a descubrirlo. Y mientras me aferraba a eso, ahora cuando miro atrás, encuentro la plenitud. Y he conocido a mucha gente que trata de apartarme del ministerio al que Dios me llamó. El Señor dice, te estoy enviando con un ministerio en particular. Y es muy importante que aprendas a esperar en Dios y a escuchar a Dios hablándote y diciéndote para qué te ha llamado. A veces puedes elegir la segunda mejor opción de Dios. Recuerdo que hace unos 30 años
Cuando tenía muchas dificultades financieras, yo no tenía mucho y por aquel entonces una organización cristiana me invitó a ser su director y me ofreció muchos beneficios terrenales si me unía a ella. Era una organización occidental que trabajaba en la India y dije, no puedo hacerlo porque aunque estoy necesitado, sentarme detrás de un escritorio y ser un administrador no es el ministerio al que Dios me ha llamado. Dios me ha llamado a predicar la palabra. Y estoy tan agradecido de no haber aceptado esa oferta. Fue como una tentación, no una tentación a pecar. Ahora, cuando miro atrás, si hubiera tomado esa decisión hace 30 años, no creo que hubiera caído en el pecado. Todavía habría estado haciendo algo para el Señor, pero no habría sido lo mejor para Dios. Así que de estos ejemplos de estos siervos de Dios en la Biblia que hemos estado considerando, quiero animarles a recordar y considerar el hecho de que Dios tiene un llamado específico para ti. Y es maravilloso darse cuenta de eso cuando eres joven. Espera en el Señor y di, Señor, muéstrame eso. Y puede que no lo tengas claro en un día o en un periodo de años, pero cada vez irá siendo más y más claro. Y a medida que se vuelva claro para ti, apégate a ello y no tendrás ningún remordimiento cuando llegues al final de la vida. Y hay algunas cosas aquí que son específicas para aquellos que son llamados al ministerio de la predicación. Dice en el versículo 6, Hijo de hombre, no tengas miedo de ellos. He mencionado eso antes, la frecuencia que los profetas utilizaban esta palabra, no temas. No temas, aunque sus amenazas te rodeen como espinas. Poderosa palabra para la gente que hoy está sirviendo al Señor en el norte de la India y en otros lugares difíciles. No temas. No temas, aunque sus amenazas te rodeen como ortijas, zarzas y escorpiones venenosos. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. No te desanimes por sus ceños fruncidos, por muy rebeldes que ellos sean. Israel era así cuando Ezequiel profetizó. Lo miraban con odio y le amenazaron con matarlo y todo tipo de cosas. Todos los profetas se enfrentaron a esto. Estos profetas de los que lees en la Biblia se enfrentaban a las mismas cosas que muchos de los siervos de Dios se enfrentan hoy en día, y la confianza de ellos estaba en la soberanía de Dios. Y el Señor le dijo, debes darles mis mensajes, te escuchen o no. No hace ninguna diferencia. No digas, no, ellos no escucharán. Bien, ellos no escucharán, pero necesitan saber que un profeta vino y les dijo, después de eso tu responsabilidad ha terminado. Esa es una de las cosas que el Señor siguió recalcando a Ezequiel. Una vez que les hayas comunicado el mensaje, tus manos estarán limpias. De lo contrario, su sangre estará en tus manos porque no les dijiste lo que yo te dije. En el capítulo 3 leemos que el Señor le dice a Ezequiel que se coma el rollo. Cómete este rollo. Este mensaje que es para otras personas, debes comértelo tú primero. Versículos 2 y 3. Así que abrí la boca y él me dio a comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. Ahora encuentras en Apocalipsis que el Señor también le dijo a Juan que hiciera lo mismo. Y después de comerlo le dijo, ahora puedes ir y profetizar. Este es un principio en el ministerio de la palabra. Esa palabra que Dios quiere hablar a través de ti a otras personas, Dios quiere hablártela a ti primero. Tú que enseñas a los demás a que no deben robar. ¿Hay algún área en tu vida en la que estés robando algo? Por ejemplo, cuando hablas mal de alguien, estás robando la reputación de un hombre. ¿Reconoces eso como robar? ¿O solo reconoces robar 100 rupias como robar? Cuando chismeas, estás robando la reputación de un hombre. Eso es lo que dice. Tú que predicas a los demás que no deben robar, ¿robas? Tú que predicas a los demás que no deben cometer adulterio, ¿cometes adulterio? ¿Codicias con tus ojos? Así que si yo no me como el rollo primero, Dios no va a ungir mi ministerio. Hay multitud de predicadores hoy en día que predican sin comerse el rollo y todavía así se levantan a predicar. Si quieres un ministerio efectivo, debes comerte el rollo primero.
La palabra de Dios es como una espada de dos filos. Un filo es para cortarme a mí y el otro filo solo puedo usarlo yo para cortar a otra persona. Si no me corta a mí, es inútil intentar cortar a otra persona. Serás un predicador duro, un fariseo sin piedad e inútil. Así que comerse el rollo es muy importante. Así es como Dios preparó a este hombre para servirle. Dios lo llamó, lo ungió y la mano de Dios estaba sobre él. Y él se comió el rollo. Y él dijo en Ezequiel capítulo 3 versículo 14, el Espíritu me levantó y me sacó de allí. Salí amargado y confundido, pero era fuerte el poder del Señor sobre mí. A veces, cuando tenemos que ir a algún lugar, puede que no tengamos sentimientos de emoción y alegría como cuando vamos a otros lugares. Pueden ser sentimientos de confusión en nuestro corazón. Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 7 sobre la lucha exterior y los miedos interiores. Pablo tuvo miedo, pero aún así fue. Así que no te dejes llevar por tus sentimientos. Si te guías por los sentimientos, nunca irás a donde el Señor quiere que vayas. Recuerdo hace muchos años cuando estaba en Bangalore esperando en la estación para tomar un tren porque iba a un lugar a predicar. Pero en ese momento algunos de mis hijos estaban enfermos y tuve que dejarlos en casa con mi esposa. Y yo sabía que tenía que ir a ese lugar, pero estando allí pensé, ¿qué voy a hacer? ¿Cancelo mi viaje o vuelvo a casa? Y la palabra que vino a mi mente fue, cualquier decisión que tomes, no la tomes en base al temor. Puedes tomar la decisión de volver a casa si quieres, pero no la tomes basándote en el temor, pensando, ¿qué pasará con mi hijo enfermo cuando me vaya? Y ese día aprendí una lección y no me fui a casa. El Señor cuidó de mis hijos. Ahora, no estoy diciendo que debas hacer eso siempre. A veces Dios puede decirte que vayas a casa y ayudes a tu esposa. Lo que digo es que cualquiera que sea la decisión que tomes, tómala con fe, no con temor. Si dices con fe, esto no es tan importante. Creo que es más importante ayudar a mi esposa y volver a casa. Eso puede ser correcto en determinadas situaciones, sobre todo si tu esposa está cansada y no es capaz de hacer frente a la situación. Pero a veces la situación puede ser que el diablo te impida cumplir un ministerio eficaz. Así que no te guíes por los sentimientos. A veces cuando el Espíritu nos levanta y nos lleva, vamos con confusión, pero vamos. Eso es lo que aprendemos de este pasaje. Y cuando venimos al versículo 23, dice, entonces me levanté y fui. Allí vi la gloria del Señor, tal como la había visto en mi primera visión, y caí con el rostro en tierra. Aquí hay otro principio importante. Verás, es más importante entender estos principios de servir a Dios que simplemente estudiar mucho las escrituras. Pon siempre tu rostro en la tierra. A veces es bueno hacer eso físicamente, postrarse en el suelo de tu habitación a solas ante Dios y decir, Señor, aquí es donde pertenezco por derecho. Esto es lo que soy, un don nadie a tus ojos. Déjenme decirles, hermanos míos, nosotros los que predicamos y nos ponemos de pie ante los demás, estamos en tremendo peligro porque tanta gente nos admira y nos exalta. Así que nosotros, más que nadie, necesitamos ir a solas ante Dios, postrarnos en el suelo y reconocer lo que somos ante Dios. ¿Qué podemos decir? Dios puede quitarnos el aliento en un momento, puede quitarnos la unción en un momento. Yo vivo temiendo eso todos los días de mi vida. Yo digo, Señor, yo nunca quiero perder mi unción. No quiero perderla por dinero, no quiero perderla por un pequeño desliz en mi conciencia, no quiero perderla por nada. Mantener el rostro en la tierra es un ejemplo maravilloso. Dice el versículo 24, después el Espíritu entró en mí y me puso de pie. Es bueno cuando el Espíritu cae sobre nosotros y nos levanta. Me habló y me dijo, vete a casa y enciérrate. Allí te atarán con cuerdas para que no puedas salir a estar con el pueblo. Haré que la lengua se te pegue al paladar para que quedes mudo y no puedas reprenderlos. Sin embargo, cuando te dé un mensaje, te soltaré la lengua y te dejaré hablar. Entonces les dirás, esto dice el Señor.
Algunos te escucharán, otros te ignorarán. No hace diferencia alguna. Es maravilloso vivir así ante Dios. Si Dios dice, ahora no vayas o no hables, tú obedeces. Y el Señor dice, yo te diré cuándo hablar. Y entonces tú hablas. Hermanos míos, ¿pueden oír al Espíritu Santo? ¿O se guían por la razón? La razón dice que siempre es correcto hablar. El Espíritu Santo dice que a veces no lo es, que a veces hay que callarse. Aprende a vivir por el Espíritu. Esto es lo que veo en Ezequiel. Él es un hombre que vivió por la guía del Espíritu Santo. Vemos ahora en el capítulo 4 una serie de señales que el Señor le enseña a Ezequiel. Primero le pidió que hiciera una tabla de arcilla y luego le pidió que se acostara sobre su lado izquierdo durante 390 días y luego le pidió que se acostara sobre su lado derecho durante 40 días. Era una lección objetiva para el pueblo de Judá e Israel que estaban en Babilonia, mostrándoles cómo Dios castigaba a Jerusalén y al pueblo de Israel y de Judá. Él era una demostración viviente, no solo lo predicaba, él lo demostraba con su vida. El Señor le pidió que hiciera algunas cosas, como cocinar comida con estiércol. Y en Ezequiel capítulo 5, versículo 1, el Señor le pidió afeitarse su cabeza y su barba, y que mantuviera solo un poco de ese pelo con él. Versículo 4, para mostrar que solo unas pocas personas en Israel, solo un remanente se salvaría. Así que ya ves, si te conviertes en un profeta, tienes que olvidarte de toda tu buena apariencia y todo lo demás. Si Dios te dice que te afeites la cabeza, te afeitas la cabeza. No te adelantas y dices, bueno, Señor, eso no me hará ver bien. Ya sabes, él tuvo que cocinar su comida con estiércol. Si él hubiera sido sacerdote, todo hubiera sido más fácil. Pero él era un profeta y tenía que ser disciplinado en sus hábitos alimenticios y en su apariencia. Él no podía preocuparse por lo que la gente pensara de él. Dios es soberano. Nunca te quejes de nada en tu apariencia ni de nada a Dios. Dios ha determinado soberanamente cada pequeña cosa en tu vida. Es absolutamente cierto. Recuerdo cuando era un joven de 22 años y había comenzado a predicar la palabra de Dios y empecé a perder mi cabello. No había perdido tanto cabello como ahora, pero aún así perdí mucho cabello. Tenía 22 años y nunca oré para tener cabello en la cabeza. Y empecé a pensar que debía haber una razón por la que Dios había permitido esto. Y luego pude entenderlo. Descubrí que todo estaba relacionado con mi ministerio para el Señor. Verás, cuando me levantaba para predicar, como había perdido tanto cabello, la gente pensaba que yo tenía 30 o 35 años y por eso me escuchaban. Si se daban cuenta que solo tenía 22 años, dirían, esperemos al próximo predicador. Así que vi que Dios tenía un propósito incluso en algo así. Puede que no sea así en tu vida. Solo quiero decirte que cualquier cosa pequeña que suceda, si estás totalmente entregado a Dios desde tu juventud, di, Señor, no tengo ninguna consideración. No me interesa la comida, la apariencia, nada. Quiero estar lleno de tu Espíritu Santo. Quiero ser ungido. Quiero ser fiel a esa unción hasta el final de mi vida. No quiero mirar a los demás. Quiero mirar a Jesús. Quiero mirar a estos profetas y quiero seguirte. Te digo que tendrás una vida maravillosa. Dios te enseñará su palabra. Dios hablará a tu corazón. Él te dará palabras para hablar a otras personas, pero tienes que estar totalmente rendido a Él. No tienes que tener ambición alguna o algún deseo en la tierra, ni siquiera de honor o aceptación de dinero ni nada. Todo es de Dios. Tu cuerpo, tu tiempo, tu dinero, tu familia, todo es de Dios. Si eres así, no hay límite a lo que Dios puede hacer a través de ti. Muy bien. Voy a repasar rápidamente algunos de estos capítulos. En el capítulo 7 leemos un título del Señor que la mayoría de la gente no le gusta oír.
En el versículo 9, el Señor es llamado el que golpea, el que castiga con juicio. En el capítulo 8 leemos acerca de la idolatría que estaba ocurriendo dentro del templo. En Ezequiel 8, versos 6 y 7, el Señor dice: Te mostraré, hijo de hombre, por qué yo he dejado a este pueblo. Y Dios le dio a Ezequiel una visión de los pecados secretos que estaban sucediendo en medio del pueblo. Y a un verdadero profeta, Dios le dará palabra que exponga el pecado que otras personas no pueden ver. En 1 Corintios capítulo 14 dice: Pero si todos profetizan y entra un incrédulo, los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él dirá: En verdad Dios está aquí. Creo que debemos anhelar tal ministerio si profetizamos, que cuando hablemos la palabra de Dios en una iglesia, los secretos del corazón de las personas que no conocemos se manifiesten por el Espíritu Santo. Así que en el versículo 14, Dios le mostró a Ezequiel lo que estaba pasando por dentro y cómo había personas llorando por la reina del cielo y cómo tenían ídolos. Esto no es evidente en el exterior. Es como mucha gente que parece ser santa por fuera, pero está bastante sucia por dentro. Y el Señor está diciendo: esto se supone que es mi templo y mira lo que está pasando por dentro. También dice en el verso 16 que estaban adorando al sol, estaban mirando hacia el este, verso 16, igual que mucha gente hoy mira hacia el este y adoran al sol. Y en el capítulo 9 leemos que a causa de todo esto, la gloria de Dios comenzó a moverse. Y cuando la gloria de Dios comienza a alejarse, cuando la unción, la frescura y el fuego se ha ido, ya sabes que hay una razón. Hoy en día vas a muchas iglesias que no hay unción, no hay frescura y no hay fuego. Muchos predicadores de hoy, si los escucharas predicar hace 20 años, te darías cuenta que antes había unción en sus vidas. En realidad, la unción en tu vida debería aumentar a medida que envejeces, pero la mayoría de gente que he visto en mi vida, predicadores en este país, la unción en sus vidas disminuye porque se corrompen con el dinero o se comprometen y comienzan a complacer a la gente. Nunca cometas ese error. Dios ha llamado a muchos de ustedes para servirle. Sean fieles y no dejen que su gloria sea parte de sus ministerios. Aquí la gloria se fue porque había pecado secreto en sus vidas. Y el Señor dice en el capítulo 9, versículo 4, caminad por las calles de Jerusalén. En otras palabras, camina por las iglesias y pon una marca en la frente de los que lloran y suspiran a causa de los pecados que ven en la iglesia. Ahora bien, si Dios enviara hoy a un ángel para poner una marca en la frente o una marca secreta en la frente de las personas que están llorando, ¿por causa de qué? Porque el nombre de Jesús es deshonrado en la iglesia. ¿Cuántas personas crees que recibirían esa marca? Quiero preguntarte, ¿cuántas veces te has preocupado en tu corazón que el nombre de Jesús en tu país es deshonrado por los cristianos? Es deshonrado en la iglesia. Es deshonrado en muchas iglesias, cualquiera que sea la denominación a la que pertenezcas. Es deshonrado en todas las iglesias. Si te preocupas por eso, entonces hay una marca sobre ti. Dios marca a esas personas y el Señor dice en ese momento: matad a todos los demás acabarán en la muerte espiritual y tú permanecerás en la vida. Preocúpate, santificado sea tu nombre. La primera oración que el Señor nos enseñó a orar. Si tienes una preocupación por eso, hay una marca sobre ti y eso es lo que determinará que la gloria de Dios estará sobre ti. Y mientras comenzaba a matar, dice en primer lugar, en el verso 6, en la última parte, ellos comenzaron matando a los 70 ancianos. Los ancianos, que se suponía que eran los líderes, fueron los que no tuvieron ninguna preocupación. Es trágico. Por eso se fue la gloria. En el capítulo 11, versículo 1, leemos sobre esto. El Espíritu de nuevo, levantándolo y tomándolo, se lo llevó. En el capítulo 11, verso 23, encontramos que la gloria de Dios finalmente abandonó la ciudad por completo y se dirigió al monte, es decir, al monte de los olivos, que está al este de Jerusalén. Allí es donde Jesús ascendió al cielo. La gloria partió y un día la gloria, leemos en el capítulo 43, versículo 1 al 4, la gloria volvió a esa misma montaña. Un día cuando Cristo vuelva en su gloria, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y la gloria de Dios llenará de nuevo la tierra. Y como Ezequiel profetizó, leemos de repente que un hombre cayó y murió, versículo 13. Probablemente alguien que se le oponía.
Y miren otra cosa, versículo 15 y 16. El Señor dice, la gente en Jerusalén, este es un versículo muy interesante. La gente que queda en Jerusalén está diciendo, oh, esa gente en Babilonia está lejos del Señor. Ahora Él nos ha dado esta tierra. El pueblo que está en Jerusalén es el pueblo que desobedeció al Señor. El pueblo que está en Babilonia es el pueblo que obedeció al Señor y se fue. Cuando Dios los castigó, Dios dijo, bien, ahora ha llegado el castigo. Pero la gente de Jerusalén no se fue. Entonces el Señor dice a Ezequiel, da a los exiliados este mensaje. Aunque estéis en Babilonia, yo seré un santuario para vosotros allí. La gente pensaba, el templo está aquí en Jerusalén, Dios está aquí. Por eso Dios no puede estar con los babilonios. En el estudio anterior mencioné que la gente se ha separado de las denominaciones principales y han comenzado asambleas separadas. Dicen que son Jerusalén y piensan, Dios está con nosotros y Dios no está con esos grupos babilónicos. La tragedia de hoy, como lo dije en el estudio anterior, es que Dios no está ni allí ni aquí. Hoy en día hay tanta corrupción en las llamadas iglesias separadas y en las asambleas de las otras denominaciones por tanta búsqueda de dinero, tantas reglas y políticas. Dios no está ahí solo porque salgas de un sistema y digas, oh, ahora estoy en este otro grupo. No, Dios te observa todo el tiempo para ver si eres humilde, si estás quebrantado, si tienes tu conciencia limpia, si estás libre del amor al dinero y no buscas honores en esta tierra. Así que estas son advertencias del Antiguo Testamento para nosotros. En el capítulo 13 leemos al Señor reprendiendo a los falsos profetas. Dice el versículo 3, la destrucción es segura para los falsos profetas y también para las falsas profetisas. En el verso 17, que hacen amuletos mágicos y cosas por el estilo. En el capítulo 14, versículo 3, el Señor reprende al pueblo por tener ídolos en su corazón. Y de los versículos 6 al 11, al leerlos, parece como si fuera Dios mismo quien permite que estos falsos profetas sean engañados. Versículo 9, si un profeta es engañado para que dé un mensaje, es porque yo, el Señor, engañé a ese profeta. ¿Por qué engaña Dios a ciertas personas? No tengo tiempo para mostrártelo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10 y 11, ahí dice que cuando un hombre no ama la verdad sobre sí mismo, Dios lo engaña. Eso significa que cuando Dios te muestra tu pecado y tú no estás dispuesto a reconocerlo, estás en tremendo peligro de ser engañado. Cuando Dios me dice que vaya a pedir perdón a alguien, tal vez mucho más joven que yo y no lo hago, estoy en gran peligro de ser engañado. Dice aquí, yo el Señor engañaré a ese profeta, porque Dios es un Dios de verdad y cuando ve que la gente no ama la verdad, Él permite que sean engañados. En el capítulo 14, versículo 14 dice, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran allí, solo ellos serían capaces de salvarse a sí mismos. Es muy interesante ver que Dios podía alabar a un hombre como Daniel, cuando Daniel estaba vivo. Noé y Job habían muerto hace mucho tiempo, pero Daniel seguía vivo. Estaba allí en Babilonia. Imagínate que Daniel era un hombre tan piadoso que Dios pudo elogiarlo públicamente mientras él estaba vivo. Él era mucho más joven que Ezequiel. Y Ezequiel era un hombre mucho mayor y realmente aprecio a Ezequiel porque él pudo apreciar a un joven piadoso. Él dice, el Señor dice que de este Noé y Job y este joven hermano Daniel estuvieran allí, su justicia los salvaría solo a ellos. Ahí se ve la humildad de un hombre como Ezequiel, que podía reconocer la piedad de un joven hermano. Hoy en día es muy raro encontrar siervos de Dios que puedan apreciar la piedad en un hermano joven. Solo lo mencioné de pasada. Y el capítulo 16 es un capítulo maravilloso. Puedes tomarte tu tiempo para leerlo, aplicarlo espiritualmente en la forma en que Dios te encontró. Cuando estabas en pecado, te lavó, te vistió, te atavió con la justicia de Cristo y se casó contigo, pero tú le has sido infiel. Solo quiero mostrarte los versículos 49 y 50.
Ahora, si te preguntara cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra, creo que más del 99% de los cristianos dirían que su pecado fue el pecado sexual, particularmente la homosexualidad. Pero ese fue el resultado final. Pero, ¿qué fue lo que les llevó a eso? Eso se describe en los versículos 49 y 50. Los pecados de Sodoma en el versículo 49, el orgullo, la pereza, la gula, el amor a la comida, no ayudar a los pobres y necesitados que estaban a su alrededor. Dice, por eso los aniquilé. Ni siquiera menciona el pecado sexual. Ahora, hay algo aquí que quiero que mires. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? El pecado sexual. ¿Qué aprendemos de esto? Jóvenes, escuchen. Hay una relación muy estrecha entre el orgullo y el pecado sexual. Hay una conexión muy estrecha entre la pereza y el pecado sexual. Hay una conexión muy estrecha entre la gula y el pecado sexual. Hay una relación muy estrecha entre la falta de preocupación por los demás y el pecado sexual. Piensa en estas cuatro cosas. Algunos de ustedes encuentran, como todos los jóvenes, que para superar el deseo sexual y la lujuria de los ojos y la lujuria de la carne es muy difícil. Estoy de acuerdo, es muy difícil. ¿Por qué no empezar por estas cuatro? Y entonces descubrirás que superar el pecado sexual es más fácil. Empieza por humillarte. ¿Cuál es la segunda? La pereza. Sé trabajador y diligente. ¿Cuál es la tercera? La gula. Empieza ayunando de vez en cuando. Número 4, la falta de preocupación por los demás. Piensa un poco más en las necesidades de los demás. Por favor, prueba esta receta y verás si no superas el pecado sexual mucho más rápido que estar tratando de luchar contra el pecado sexual todo el tiempo. Es un versículo maravilloso. El capítulo 17 habla de Nabucodonosor. En el capítulo 18 hay un versículo muy bueno aquí que creo que es importante que entendamos desde un punto de vista teológico cuando la gente nos hace esta pregunta. En el capítulo 18, versículo 2, ¿por qué citáis este proverbio en la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Eso significa que los padres pecaron y los hijos están siendo castigados por sus pecados. Hay una concepción común entre los paganos e incluso entre muchos cristianos de que los niños sufren por los pecados de sus padres. Pero el Señor dice, mientras yo viva, no diréis más este proverbio en Israel. El Señor dijo eso hace 2500 años, pero hay cristianos que lo dicen aún hoy. ¿Lo sabías? Se están publicando libros que dicen que la maldición que estaba sobre mi bisabuelo ha llegado y tengo que deshacerme de ella de una forma u otra. ¡Qué absoluta basura! El Señor dice, como yo vivo, todas las personas son mías para juzgar, padres e hijos. Y esta es mi regla, versículo 4. La persona que peque será la que muera. Si mi bisabuelo adoraba ídolos y practicaba la brujería, eso no tendrá nada que ver conmigo una vez que venga a Cristo. Pero si no he venido a Cristo, entonces eso es diferente. Pero una vez que vengo a Cristo, Dios me ha cortado de ese árbol llamado el árbol de Adán, porque estaba en él, y me ha injertado en otro árbol llamado Cristo. ¿Cómo puede haber una maldición sobre mí? Y sin embargo, hay un montón de cristianos carismáticos que creen eso, que hay una maldición que desciende de los antepasados. Eso quiere decir que aún estás en el árbol de Adán. Yo he sido cortado de ese árbol e injertado en este árbol y no hay maldición en Cristo. Él se convirtió en maldición por mí en el Calvario para que la bendición de Dios pueda venir sobre mí. Así que debes entender muy bien estas enseñanzas del Antiguo Testamento. Pero aquí está lo que Dios dice en Ezequiel para contrarrestar eso. Ahora bien, es cierto que si un hombre es borracho, sus hijos sufren porque no hay suficiente dinero en casa. Eso es diferente. Física y materialmente sabemos que los hijos sufren. Pero espiritualmente no hay castigo en un niño por el pecado del padre. Completamente fuera de la verdad. No hay maldición sobre un hijo a causa del pecado del padre. Especialmente cuando llega a Cristo. Por favor, recuerda que cada uno es castigado por su propio pecado.
En el capítulo 23 leemos sobre la apostasía de Israel y Judá. Ambos se convirtieron en el mensaje de dos hermanas. Ambas se prostituyeron. La mayoría era Israel, simbolizando las iglesias denominacionales, y Judá simbolizando las iglesias separadas. Ezequiel se puso en pie y dijo: vosotras dos os habéis convertido en rameras espirituales. Ambos son reincidentes porque salen de un sistema y dicen: ahora no tenemos papas y obispos, tendremos pastores, pero no hay diferencia, no sirve de nada. Si tienes mala conciencia y no caminas en humildad y quebrantamiento, Dios dice que eres igual a los otros. Solo porque le cambia los títulos no hace ninguna diferencia. Aprende algo de estas lecciones. Judá siempre ha pensado que son mejores que Israel y al final acabaron en el mismo pozo que acabó Israel. En el capítulo 24 leemos sobre parte del precio que este profeta Ezequiel tuvo que pagar. En los versículos 16 y 17 su mujer murió y el Señor dijo: esto es una señal. Tu mujer va a morir y no debes expresar ningún dolor. No debes llorar, no debes descubrirte la cabeza ni quitarte las sandalias, y no realices ningún ritual por la mañana, y no aceptes ninguna comida que te traigan tus amigos consoladores. Ves a un profeta que estaba bajo la mano de Dios, y hay muchas cosas que no le estaba permitido hacer, que otras personas sí podían hacer. Recuerda que cuando eres un siervo de Dios, vives según un conjunto de estándares totalmente diferentes. En el capítulo 26, versículo 2, leemos de Tiro, regocijándose por la caída de Jerusalén. Esta es una advertencia a los que se regocijan cuando otros caen. Tiro dijo: vaya, mis oportunidades de negocio están mejorando ahora que Jerusalén ha caído. No te alegres nunca de la caída de otro. En el capítulo 28 leemos sobre el príncipe de Tiro. El rey de Tiro era Satanás. Y lee sobre él en Ezequiel capítulo 28, verso 11 al 19. En el versículo 13 dice que Satanás estaba en el Edén, el jardín de Dios. Esa era la condición del Edén, que era anterior al Edén que leemos en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 1, verso 2, la tierra no tenía forma y estaba vacía. El diablo estaba allí y se convirtió en el diablo porque, verso 17, su corazón se llenó de orgullo debido a su gran belleza y corrompió su sabiduría y así fue contaminado. Hay una descripción de Satanás que vimos junto a la de Isaías en el capítulo 14. Y luego en los capítulos 29 al 32 leemos una serie de profecías de juicio sobre Egipto y sobre Faraón. En los capítulos 33 al 39 vemos los mensajes de esperanza para el futuro y la restauración del pueblo de Dios. Ezequiel capítulo 33, verso 1 al 16, hablan de la responsabilidad del hombre a responder a Dios. Y el capítulo 34 es un capítulo maravilloso, el cual todos los que son pastores de ovejas y pastores del pueblo de Dios deberían leer. Trata de los líderes malos, de la gente que no cuida de las ovejas. Y el Señor dice que si tú no cuidas de las ovejas, versículo 15, yo mismo cuidaré de mis ovejas. Es un capítulo muy bueno para los que se toman en serio lo de ser pastores. El capítulo 36 habla del nuevo pacto. Los versículos 25 al 27, rociaré sobre ti agua limpia y quedarás limpio y pondré mi espíritu en ti. Está hablando de esta vida del nuevo pacto, en la que vamos a encontrarnos llenos del Espíritu Santo, con río fluyendo a través de nosotros. Esto está profetizado aquí en el Antiguo Testamento en Ezequiel capítulo 36. Y solo quiero que mires una cosa aquí. Esto va a suceder solo en el versículo 37. Si oras por ello, si no oras, no recibirás. Y dice el verso 31, cuando suceda, recordarás tus pecados pasados
y te odiarás a ti mismo. Esta es una de las marcas de un hombre lleno del Espíritu Santo. Él se detestará a sí mismo por el pecado de su propia vida. Un hombre lleno del Espíritu no ve principalmente el pecado en otros, excepto cuando Dios se lo muestra a él. Pero si ve su propio pecado y se aborrece a sí mismo. El capítulo 37 es esa maravillosa imagen del valle de los huesos secos. Ezequiel ve este valle de huesos secos y Dios en primer lugar le dice, profetiza la palabra de Dios. Y los huesos se juntaron y apareció carne sobre los huesos. Y él le dice, necesitas una cosa más. Que vimos en Génesis capítulo 1, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces él dice, esto necesita una cosa más. Ahora que se ha unido, es necesario que el Espíritu Santo venga sobre ellos. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, se levantaron y se convirtieron en un poderoso ejército para el Señor. Creo que esa es una imagen de lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Hay muchos cristianos que son como huesos secos, sin frescura y no tienen vida. Y podemos decir que la palabra de Dios los une. Y hay un poco de belleza cuando la carne viene. En la parte superior de los huesos hay una cierta cantidad de belleza. Y podemos ser personas que estudian la palabra y entienden la palabra. Y eso trae una cierta cantidad de atractivo en nuestra vida. Pero hay algo más que necesitamos. Necesitamos que el poder del Espíritu Santo venga sobre nosotros si queremos llegar a ser un ejército para el Señor. Así que ese es el mensaje del capítulo 37. Los capítulos 38 y 39 tratan de los enemigos de Israel en el norte de Israel, Gog y Magog, que van a atacar a Israel y que finalmente van a ser derrotados. Hace referencia a los últimos días. Y el capítulo 40 al 48, yo creo que es una imagen de la iglesia del nuevo pacto. Él la describe como un templo con todo tipo de detalles. Y quiero que te fijes especialmente en el capítulo 43. En Ezequiel capítulo 43, verso 5, leemos que la gloria del Señor que se había ido regresó. Es una imagen de la iglesia del nuevo pacto que Dios comenzó a establecer desde el día de Pentecostés en adelante. Y el Señor dice en el versículo 7, este es el lugar de mi trono. Hoy el lugar del trono de Dios es esta iglesia del nuevo pacto. La gloria de Dios ha vuelto. Versículo 2. Y aquí quiero que mires algo. Hay una ley para esta iglesia del nuevo pacto. Versículo 12. Esta es la ley fundamental del templo. Santidad absoluta. Toda la cumbre del monte donde está el templo tiene que ser santa. Esta es la ley principal del templo. Así que, ¿qué vemos aquí? La gloria de Dios viniendo. El Espíritu de Dios tomando a Ezequiel. Y en el versículo 5, la gloria de Dios llenando el templo. Y la santidad. Por eso el Espíritu Santo se llama Espíritu Santo. Ahora, si seguimos esta ley básica, podemos construir la iglesia, no de otra manera. Si solo te interesa reunir gente, conseguirás conversos, pero no construirás una iglesia, no construirás el cuerpo de Cristo. Si quieres construir la iglesia como cuerpo de Cristo, hay una ley fundamental, absoluta santidad. Para cada persona en la iglesia, el estándar es el mismo. Y esa era la carga de los profetas. Y de tal iglesia leemos en el capítulo 47 que comienza a fluir un río. Este es el pasaje que Jesús citó en Juan capítulo 7, cuando habló de los ríos de agua viva que brotan. Ríos de agua viva brotan de este templo del nuevo pacto. Comienza como un pequeño hilillo y finalmente se convierte en un gran río. Y el Señor le da a Ezequiel una pequeña muestra de lo que significa vivir una vida llena del Espíritu.
Observa eso en los primeros versículos. Dice que al entrar, lo condujo a lo largo de 530 metros y el agua le llegaba a los tobillos. Luego midió otros 530 metros y esta vez el agua le llegaba hasta las rodillas. Versículo 4. Después otros 530 metros. El agua le llegaba a la cintura y luego midió otros 530 metros y entonces tuvo que nadar. Ahora fíjate en esto. Esta es una imagen de la vida llena del Espíritu. Así como Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, ¿eres feliz? Él le dijo, no, quiero más, quiero más, quiero más. Es la misma imagen aquí en Ezequiel. ¿Estás contento con esto? Ezequiel dice, no, quiero más. De acuerdo. El Señor le guía más allá. ¿Estás contento con esto? No, quiero más. Y finalmente llega a nadar en las aguas. Fíjate en una diferencia. Cuando el agua te llega a las rodillas, a los tobillos o a la cintura, sigues estando de pie en el suelo. Puedes tener una medida del Espíritu Santo hasta cierto punto en tu vida. Y aún así toda tu mente está puesta en el suelo, en las cosas terrenales. Pero la verdadera plenitud del Espíritu está donde tus pies se despegan de la tierra, cuando eres levantado de las cosas terrenales. Y ahora tienes que nadar. Eres guiado por el Espíritu. La marca de un hombre verdaderamente lleno del Espíritu es que sus pies no están en la tierra. Él no está apegado a las cosas terrenales. Una última palabra, Ezequiel capítulo 48, versículo 35. El nombre de esta iglesia del nuevo pacto será El Señor está ahí. En hebreo, Yahvé Samá. Esta es la iglesia que tú y yo estamos llamados a construir, pero comienza cuando tú y yo nos convertimos en personas como Ezequiel. Oremos.